¿Qué tal? Vamos a iniciar con el tema de la imagenología como herramienta de tamizaje. La imagenología en primera instancia nos va a poder seleccionar. Ya dijimos que una herramienta de tamizaje va a ser aquella que nos va a poder dividir grupos. La imagenología nos va a permitir determinar aquellas lesiones centrales versus las periféricas, recordando que las lesiones periféricas son aquellas que no tienen involucramiento óseo, a diferencia de las centrales, donde podemos observar fácilmente, como a la izquierda, este involucramiento óseo. Podemos también tener reconstrucciones de 3D que nos pueden hablar de la dimensión, del aumento o no de volumen, inclusive de la pérdida de la pared. Por otro lado, también podemos ver la extensión, como es la imagen de la derecha, o la inclusión de órganos dentarios dentro de estas lesiones centrales. Nada más un recordatorio de los cortes imagenológicos, donde nos van a permitir tener información sobre todo de las pérdidas de las corticales, si han sido expandidas, incluso perdidas, ¿verdad? Por ejemplo, en este corte sagital tenemos que la lesión pues sí se encuentra bastante profundita, pero esta lesión radiopaca no, las corticales las está respetando, ¿verdad? No las ha adelgazado ni las ha bombado. En este corte coronal podemos ver que esta lesión radiopaca pues no ha adelgazado esta cortical, así como aquí en el corte axial. Bueno, aquí un caso, les voy a mostrar dos casos para representar pues cómo se integra la imagenología como método auxiliar, ¿verdad? Finalmente también es una prueba de tamizaje para integrarlo al diagnóstico final. Por ejemplo, esta paciente que se presenta con un aumento de volumen que abarca del canino al incisivo central. La endodoncista tratante pues nos envía esta radiografía periapical donde podemos observar que se encuentra esta lesión radiolúcida entre la pared distal del lateral y la pared mesial del canino. Igualmente, cuando ya solicito la intervención del cirujano maxilofacial, este caso se trató con el doctor Jonathan Alexis Grajeda Cruz, con el que trabajo, pues él solicitó una tomografía y una reconstrucción 3D para posteriormente él diseñar el abordaje, el cual fue un abordaje horizontal con encía adherida de extensión distal. De esta manera, él retiró todo el contenido. Aquí en una sola intervención se obtuvo todo el contenido e histopatológicamente se pudo ver esta cápsula con este revestimiento epitelial que se compone de 4 a 5 capas. La cápsula podemos observar que hay un moderado infiltrado inflamatorio, así como áreas de fibrosis, donde hay estos depósitos de colágena intensamente eosinófilas. Es así que pues se resulta esto ser un quiste inflamatorio posiblemente no removido totalmente de una primera intervención que mencionaba la paciente que ya le habían retirado, pero le habían comentado únicamente que había salido agua. Es posible que no se haya retirado en su totalidad y pues haya recidivado. En el siguiente caso es un poquito más de complejidad diagnóstica, donde ya que la paciente llega con un diagnóstico previo, perdón, de una displasia fibrosa poliestótica, debido a que previamente ya le habían hecho una biopsia y así le otorgaron el resultado, tal cual displasia fibrosa poliestótica. Sin embargo, la paciente no contaba con otros huesos afectados. Aquí en una ortopantomografía, ¿verdad? Que nos da una información igualmente bidimensional, igual que la tomografía, podemos observar esta lesión radiolúcida completamente con esta cortical esclerótica muy bien delimitada, pero sin embargo podemos ver que está involucrando la raíz distal de ese segundo molar inferior. Es posible que al momento de aquella biopsia, de haber retirado aquella lesión, pues
sea la causa y la razón por la que perdió ese segundo molar, que esta ortopontomografía 3 años posteriores pues nos muestra la pérdida de este órgano dental. Sin embargo, interesante, podemos ver que la lesión previamente, que era completamente radiolúcida, ahora muestra algunas zonas moteadas radiopacas, ¿verdad? Lo que se convierte en una lesión radiomixta, ya que cuenta con apariencia radiolúcida y radiopaca. Sin embargo, de forma positiva para la paciente, podemos observar que aparentemente cuenta con las mismas dimensiones. Aquí nuevamente otra ortopantomografía donde podemos observar que sí, también la lesión se extiende hasta el nervio dentario, ¿verdad? Y bueno, aquí de inicio también se hizo una biopsia incisional para obtener la muestra histopatológica, donde podemos ver que microscópicamente se observa un estroma de tejido conectivo con cantidad variable de tejido mineralizado que se compone de una mezcla de tejido óseo trabecular y calcificaciones acelulares en forma de esférulas rodeadas por un borde eosinofílico conocido como cuerpos samomatoides. Aquí los podemos observar, estos cuerpos samomatoides, o sea que tienen forma de samomas, y aquí estas trabéculas óseas, donde es interesante ver cómo es el borde de estas trabéculas que se encuentra totalmente acelular. Sin embargo, en su porción central, pues sí se encuentra celular. Igualmente, aquí podemos observar que hay un alto contenido fibroblástico, mucha actividad de estos fibroblastos, pero también tenemos estas estructuras mineralizantes, ¿verdad? Displásicas, lo que nos da a que estamos ante una lesión, una de las lesiones fibróseas, ya que son un amplio grupo de lesiones fibróseas. Aquí en otro campo podemos ver que sí, efectivamente hay bastante contenido mineralizado en estas trabéculas, lo que pudiera corresponder en su momento a esas áreas radiopacas que vimos en la última ortopantomografía. Aquí un acercamiento para un seco fuerte, donde podemos ver que hay ausencia de ribete osteoblástico, un dato muy importante de tomar en cuenta para llegar al diagnóstico final. La cirujana con quien se atendió es la doctora Fabiola Olivares, quien pidió esta tomografía para poder diseñar la intervención final. Finalmente, la cirujana maxilofacial, la doctora Fabiola Olivares, pues hizo la remoción del tejido óseo retromolar del lado izquierdo, en la cual se hizo un corte en la parte superior de la cortical como tapa para posteriormente extraer el tejido blando en fragmentos. Lo que podemos ver aquí, y ese dato es muy importante de cómo se obtuvo la muestra, que fue en fragmentos que aquí los podemos ver y describir macroscópicamente como múltiples fragmentos, ¿verdad? De forma irregular que en conjunto miden más de 1 centímetro en su mayor longitud, lo cual es muy importante para un diagnóstico final. Nuevamente se analizan histopatológicamente y volvemos a encontrarnos con estas trabéculas mineralizantes. Pero ya si se fijan el tejido estromal no está tan fibroblástico. Bueno, de este tipo de patología sabemos que el diagnóstico histopatológico no va a tener el estándar de oro. Son súper interesantes porque aquí realmente no hay un estándar de oro, sino que tenemos que hacer una correlación clínico radiográfica histopatológica. Incluso algunos autores mencionan que debe de integrarse la quirúrgica, las características quirúrgicas de cómo se obtuvo la muestra, por lo que debemos de contemplar varios ejes, como la historia clínica, la presentación de la lesión, la apariencia radiográfica, los hallazgos intraoperatorios y los datos histopatológicos. Debido a que la presencia de una fibra cápsula, el tumor generalmente sale fácilmente en una sola pieza. Es por eso que es muy importante el dato quirúrgico, ¿verdad? Recordando que esta pieza salió en fragmentos.
Este diagrama pues fue realizado por una servidora donde en conjunto con los cirujanos maxilofaciales pues lo utilizamos para poder llegar al diagnóstico final, ya que dentro de las lesiones fibroóseas pues tenemos diferentes como son la displasia fibrosa, el fibroma osificante en cualquiera de sus variantes, el juvenil samomatoide, etcétera. La displasia cementa ósea, la cual tiene también sus variantes, la focal y la periapical, ¿verdad? Pero sin embargo es muy importante reunir cada pieza, cada característica que se mostró durante todo el caso para poder llegar al diagnóstico final. Por ejemplo, en este caso que hemos presentado, pues tenemos que era una paciente en la cuarta década de la vida, de sexo femenino, ¿verdad? Se encontraba en la mandíbula, vamos, pero acá también tenemos la cuarta década de la vida. Tenía características radiográficas, si había aumento de volumen. La paciente no contaba con aumento de volumen, aunque estaba la imagen radiográfica, se encontró única, ¿verdad? No era más de una. En el trans tenemos que era radiolúcido y evolucionó a radio mixto. Y finalmente la cortical no la expandió, no la desplazó, no había un órgano dentario asociado, bueno, el ápice, pero no cuenta. Y finalmente tenemos unas características histopatológicas donde sí había un estroma, sí había un material cementoide mineralizado, ¿verdad? Sí había también un material trabecular osteoide y teníamos un ribete osteoblástico, ausente ribete osteoblástico, por lo que podemos decir que estábamos ante una displasia cementosa focal. Bueno, finalmente les comparto este diagrama que también fue realizado por su servidora, tratando de facilitar el método de tamizaje que pueden tener a la mano, ¿verdad? En el momento, para que sepan tomar la conducta clínica que van a tomar con el paciente. Muy importante recordar la prueba de vitalidad, esencial para ver si ya sabemos que un diente necrótico pues no va a tener vitalidad, mientras que si vemos una imagen radiográfica y si hay vitalidad, entonces ya no estamos hablando de un quiste periapical, ¿verdad? Es muy importante la correlación de lo que se está viendo del método de tamizaje con la situación imagenológica. También es muy importante si tu lesión se encuentra en encía o paladar, hay que revisar si existe involucramiento óseo, ¿verdad? Porque tenemos que discernir entre lesiones periféricas y óseas, ¿sí? Y sobre todo, al inicio de todo, para poder remitir al patólogo o al maxilofacial, hay que asegurarse de que la lesión no es por una infección dental. Muy bien, pues aquí terminamos el tema de imagenología, donde quedo a su disposición a través del chat.